como lo habíamos visto también, eh, como bordaduras disonantes o consonantes, ¿cierto? Digamos que desde un punto de vista más moderno es más visto, digamos, el concepto de la bordadura superior e inferior más que el de la consonante y la disonante. Sin embargo, pues es bueno tener, digamos, como los dos puntos de partida. Eh, Como les venía diciendo, ya tenemos entonces en esta primera especie el objetivo, ¿cierto? El objetivo hacia donde vamos a dirigir las notas. Y fíjense también los intervalos que utilizamos en cada uno, que tenemos tercera mayor, quinta, sexta mayor, ¿cierto? Usa tercera menor, entonces fíjense que son solamente consonancias. Listo, entonces vamos a ir hacia la nota objetivo, que en ese caso es un sol sostenido, ¿cierto? Entonces, hay un concepto que es justamente cuando vemos esa nota objetivo que está, fíjense que está a medio tono, ¿cierto? Está por debajo, a medio tono del la, mira, la y sol sostenido. Entonces, es recomendable que lo que escribamos esté por debajo, ¿sí? Entonces, vamos a abordarlo, ¿cierto? Y aquí, justamente, vamos de octava. eh, y la idea es bordarlo, como les digo. Vamos de octava, se formaría de octava a quinta, ¿cierto? Sin embargo, ahí vamos a tener un paralelismo, ¿no? Porque tenemos octava y quinta con respecto al cantus firmus. Entonces, para evitarlo, vamos a utilizar más bien la sexta, mira, la sexta, ¿cierto? En ese caso, la fa, con respecto, vamos a tener ese, y vamos entonces justamente a llegar, Eso es con respecto al do central, ¿cierto? señor, con el la, a este la, sí. Ah, ok, ok. Y todo con respecto al la. Entonces, la y la con fa, que me forma una sexta, ¿cierto? Y vamos a ir justamente a esa nota objetivo. Em, pues aquí, digamos, lo podríamos poner cromático, o sea, como poner el sol natural, pero entonces me faltaría una notilla. Ah, bueno, mira, justamente aquí ¿qué estoy utilizando ahí? Estoy utilizando recursos de la escala menor natural, ¿cierto? Que tiene el sol natural, pero lo complemento con el recurso ya de la tercera mayor que encontramos acá en el cantus firmus. Entonces ya vamos a tener ya una diferencia, ¿cierto? O si por el contrario queremos ratificar que estamos en menor armónica, podemos también mezclarlo. Digo, no mezclarlo, sino seguirlo conservando el sol sostenido. ¿Cierto? Sin embargo, para hacer un comienzo, ¿cierto? Suena un poco fuerte, ¿cierto? Para hacer un comienzo. Entonces, yo recomendaría que, digamos, guardemos esa alteración para ese otro compás, ¿cierto? Entonces, fíjense que prácticamente la nota que bordé no fue el sol sostenido, ¿cierto? Sino, ¿cuál nota fue la que bordé? Fue el la. Mira, el la fue el que bordé. La, fa, sol, la, sol sostenido, ¿cierto? Entonces, justamente ahí podemos ver la utilización de la bordadura, ¿cierto? Entonces ahí decidí fue bordar el la para llegar ahora sí al sol sostenido. Sol sostenido, sí. Entonces, de nuevo, convertimos esto a la segunda voz y tenemos como nota objetivo un la, también una tercera. Entonces el sol es nota de paso en este caso, profe. Ok, en ese caso, el sol sería la nota de paso, correcto. Ese sol sería la nota de paso porque esa la tomé por salto y el sol sería la nota de paso, pero toda la frase es una bordadura. La, fa, sol, la, ¿cierto? Estoy bordando el la y el sol es justamente la nota de paso. Exacto.
¿cierto? Justamente sería esa nota de paso para llegar a la. Ahora entonces, acá debemos tener cuidado porque como tenemos el mi tan encima, no nos conviene cerrarnos porque vamos a tener incluso, tenemos en el cantus firmus el fa, entonces vamos a tener que abrirnos un poco, ¿cierto? Y venimos de una tercera. Podríamos ir justamente a la nota inmediata, que sería una cuarta, ¿cierto? Pero ya la tenemos acá también. Entonces podríamos ir de una vez a una quinta. Y por ejemplo, con este juego funcionaría bien. Pero- bueno, ahí ya está. Como ya está sostenido el primera nota, esta ya se concibe como sol sostenido, ¿cierto? Y fíjense que tengo un dibujo melódico similar. Mira que acá lo tengo descendente y subo por nota de paso, ¿cierto? Y acá lo tengo es ascendente y bajo por nota de paso, ¿cierto? Bajo por nota de paso, en ese caso para llegar a la nota objetivo. Y eso me da un discurso melódico claro. Escuchémoslo. ¿Cierto? Fíjense que da contraste porque el otro lo maneja. Es como si manejáramos el discurso melódico en espejo, ¿no? Aquí baja y sube y acá sube y baja, ¿cierto? Bien, entonces sigamos con con esta especie. Vamos a ir al si. Igual podríamos seguir manejando el mismo concepto, ¿cierto? De salto y nos va a funcionar. Por ejemplo, saltar y descender, ¿cierto? Mira, para llegar justamente a esa nota objetivo también nos va a servir de esa forma. Y sigamos con el siguiente compás para escucharlo hasta acá, ¿listo? Entonces, fíjense que es prácticamente la misma melodía en estos dos compases, pero el cantus firmus nos va a dar una diferencia, nos va a dar una diferencia. Escuchémoslo. ¿Cierto? Sin embargo, parece que ya se ha usado mucho el recurso. Por ejemplo, este ya se escucha como que se ha utilizado bastante ese recurso y que deberíamos cambiarlo. Y podríamos utilizar el más cerquitas y nos falta obviamente esta notilla. ¿Cierto? De todas maneras, como es un ejercicio tan corto, debemos encontrar un punto de clímax. ¿Qué quiere decir el punto de clímax? El punto de clímax es la nota más alta eh, digamos, del ejercicio. Y justamente como estamos ya como en la mitad, aquí podríamos buscar más bien una nota alta, ¿cierto? Un intervalo alto
Por ejemplo, aquí vamos a tener una sexta de quinta sexta, o vamos a tener acá una séptima que quizás no es tan conveniente, pero sí podríamos tomar, digamos, la octava. Sin embargo, voy a tener quinta y octava paralela, lo cual preferiría si bueno, probémoslo con esta. Mucho mejor y muestra el clímax, ¿cierto? Justamente en esa nota, escuchemos. Sin embargo, la llegada no nos, digamos que como volvemos a tomar el sí, ¿cierto? Y lo tomamos, mira, en el primer y último tiempo, no hay una resolución clara. Y podríamos ir de cuarta, aquí dice ¿cierto? Aquí tendríamos quinta, octava, sexta, cuarta y sexta. Va a ser mucho mejor, escuchémoslo. Exacto, entonces mucho mejor ahí esa llegada, ¿cierto? Bien, entonces acá volvemos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, como ya encontramos ese clímax ahí, digamos que ya podríamos ir pensando en concluir el ejercicio. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar de nuevo la octava, porque venimos de una sexta, no va a haber ningún problema. Y acá fácilmente las notas de paso las podemos ubicar, mira, y llega la nota objetivo, ¿cierto? Continuemos. Listo, entonces tenemos una tercera menor. Listo, entonces tenemos un mi. También nos toca, como están tan cerradas ahí en esas terceras, nos toca necesariamente saltar, ¿cierto? Pero aquí vamos a utilizar, bueno, más bien acá en este siguiente compás, vamos a utilizar recursos de la menor melódica. Recuérdense también, este es la menor melódica, que es que no solamente el séptimo grado, que es justamente el sol sostenido, sino también el sexto grado, que teniendo en cuenta que estamos en la, el sexto grado es fa, ¿cierto? En ese caso podríamos utilizar el fa sostenido. Entonces, creo que acá lo podríamos utilizar, por ejemplo, como un pasaje cromático, que estoy a punto de... Sin embargo, no me da... Ah, pero sí lo hago por salto, sí. Mira, entonces justamente es como jugar, lo hago salto y bajo para abordar cromáticamente, ¿cierto? Y aquí ya para concluir debo pues digamos llegar justamente a esa octava de la. Es un momento la voz.
Listo. Y vamos a concluirlo. Bordándolo, digamos, acá lo podemos bordar. Acá sí justamente bordamos la nota hacia la nota objetivo, ¿cierto? Que está justamente a medio tono, sol sostenido la, y lo bordamos por salto, y justamente esta sería esa nota de paso, que es incluso la misma con la que empieza el ejercicio. Entonces ahora sí, escuchémoslo completo, a ver cómo nos quedó. Exacto, ahí tenemos. Y es más, podríamos utilizar acá, justamente en vez de utilizar una tercera menor, si yo pongo este fa sostenido, que es parte de la escala menor melódica, ¿cierto? Ya no voy a tener un intervalo de tercera menor, sino este va a ser mayor y estaría utilizando, como les digo, recursos de la eh, menor melódica, ¿cierto? Escuchémoslo ahora con ese recurso. Sin embargo, esa nos llega como por sorpresa, ¿no? Entonces, como abruptamente nos llega, sería mejor así como lo estoy haciendo, donde me llega en el último tiempo, no me llega tan repentino. Entonces aquí sí conservo la tercera menor, ¿cierto? Pero justo en el último tiempo meto elementos de la menor melódica, que sería este, y creo que así ya va a quedar un poco mejor. Exacto, mucho mejor. Entonces fíjense que ese último, esos últimos cuatro compases suenan como si se estuviera tejiendo una melodía, ¿no? Que incluso si yo no quisiera concluirlo ahí, podría seguir generando más cantus firmus que no me llegue al final y se empieza a sentir esa melodía casi como tal vez se veía en otras épocas, ¿cierto? Como en el barroco, que es justamente esas melodías infinitas. Escuchémoslo una última vez. Bien, entonces, ese sería pues una forma de utilizar de hacer el contrapunto de tercera especie. Fíjense que empezamos desde el de primera especie, lo convertimos a tercera especie, ¿cierto? Incluso podríamos también hacer primera, segunda y tercera especie. También nos va a quedar más fácil porque es como si ya tuviéramos esta blanca, ¿cierto? Aquí como si esto fuera las blancas acá. Entonces también nos va a servir un montón. Eh, Profe, tengo una pregunta. sí. ¿Y qué pasa si de pronto yo en la última negra del tercer compás, yo quiero que sea una corchea? O sea, acá. Sí, señor. Sí, pues digamos que, o sea, ¿qué sucede? Que ahí sea una corchea, que esto sea una corchea, pero en realidad serían, tocaría dos corcheas, ¿no? Ahí Sí, señor, dos corcheas. dos corcheas. Sí, o sea, digamos sí, obviamente
¿cómo decirlo? Sí, obviamente, digamos, esta es una forma de estudiarlo. O sea, el contrapunto por especies, como lo estamos viendo, no quiere decir que entonces todas las composiciones van a ser así con ese ritmo, ¿cierto? Porque uno diría, uy, no, pero todo así, negras y blancas y negras, no, pues digamos, sí, digamos, ahorita la música no es solo eso, ¿cierto? Sin embargo, como lo estamos estudiando, ¿cierto? Lo estamos estudiando aquí, estamos mirando cómo utilizar las notas de paso, las bordaduras, el tema de intervalos, el tema de las escalas, ¿cierto? El tema de las cadencias, que suene conclusivo, es, digamos, todos esos recursos. Y ya lo podemos implementar una vez, digamos, tengamos muy claro ese uso. Así como, por ejemplo, creo que fue en la antepasada sesión, les puse unos ejemplos de Palestrina, que era un compositor de la época, en donde utilizaban una célula rítmica. Incluso yo podría crear un contrapunto con el patrón rítmico del currulao, por ejemplo, en el cantus firmus y arriba me invento una melodía que obviamente no van a ser solo negras, ¿cierto? Entonces fíjense que este es el recurso o digamos como la base, ¿sí? Entonces ya luego de, digamos, de hacer un par de ejercicios con este ritmo, con este que nos propone la tercera especie, ya ustedes ya pues digamos son obviamente más autónomos de ir a la experimentación, ¿sí? Y es justamente la idea, o sea, aquí la idea es generar eso, generar ese recurso compositivo. Pero sí quiero que, digamos, de entrada empiecen, digamos, con lo básico, o más que llamarlo lo básico, es digamos, lo conceptual, ¿sí? Sí, digamos, como el concepto, que se lleve al concepto. Claro que aquí podemos utilizar muchas más cosas, pero la idea, como les digo, es irse con el concepto. Y además que luego de esto, la idea no es hacer, digamos, no es que vayamos a llegar a hacer un corrulado con el contrapunto, no. Digamos, eso sí se los dejo a ustedes. Pero sí la idea de esto es utilizar esto para enseñarle música, digamos, no sé, por ejemplo, se podría trabajar en secundaria, por ejemplo, los que de pronto estén trabajando en algún colegio o algo así. Esto se puede trabajar en secundaria y pues bueno, en las otras clases les voy a dar como el recurso, cómo utilizar esto como recurso pedagógico justamente incluso para esos cursos, ¿sí? Para, digamos, desde secundaria, como yo les había comentado también, un profe que yo tuve de contrapunto, él lo enseñaba a personas que no eran músicos, sino ellos estudiaban, era latín, ¿sí? Que pues ellos estudiaban, digamos, esta lengua y esta academia, que se llama la Academia de Escuelas y Letras, introdujo la materia de contrapunto, ¿cierto? Pues digamos, también por la unión histórica, ¿no? También y cultural que tiene el contrapunto. Pero fíjense que así como les mostré ejemplos en la clase anterior de Fernando Sor, que esa sonoridad de la guitarra en esa época de Fernando Sor no era tan alejada a lo que escuchábamos hoy en día. Y ahí utilizaba corcheas, ¿cierto? Y además el contrapunto estaba dado a negras y corcheas, negras y corcheas. Entonces fíjense que también él experimentó con otras figuras y con otras también variaciones y bueno y demás. Entonces digamos que ese es un recurso, esto es tan solo un recurso para poderlo implementar en muchas cosas. Es justamente eso. Y la idea es utilizarlo en esta competencia como un recurso pedagógico. Bien, entonces, no sé si hayan de pronto preguntas con este ejercicio de contrapunto que hicimos. Fíjense que
aquí ya se empieza como a complejizar un poquito más, ¿no? Porque ya el oído empieza a ser también, eh, también como quien ajusta un poco la sonoridad a la que a la que se quiere llegar con unas reglas, ¿cierto? Que van en el tratamiento de la consonancia y la disonancia. Y por ejemplo, algo clave que también hoy vimos, que es la nota clímax, ¿cierto? Que justamente ahí deben buscar, ok, ¿cuál es el clímax de así sea un ejercicio corto de 9 compases, debe tener un inicio, un clímax y un final, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, digamos que son con unos conceptos claves que son claves en la música y que obviamente nos van a servir para la composición en cualquier de las esferas. Fíjense que hay una técnica contemporánea de la orquestación, que es algo, digamos, algo mucho más moderno, que se llama el background, que es justamente cuando, no sé, cuando escuchamos, por ejemplo, unos violines de fondo en algunas, sí, en algunas, digamos, composiciones, incluso cuando escuchamos, no sé, rock sinfónico o incluso también en temas latinoamericanos de, no sé, de Juan Gabriel, que hay como unos violines de fondo. Eso se llama un background y es una técnica de orquestación eh, moderna que está basada en el contrapunto, ¿sí? Entonces, este es un recurso que se ha mantenido en la historia desde que se empezó a implementar desde el Renacimiento y que actualmente se ve implícito, como les digo, en este recurso nuevo de orquestación llamado background, que la idea también es llegar a él y llegar al background entendiendo el contrapunto va a ser, digamos, mucho más fácil, porque si empezamos a ver background, entonces podemos enredarnos un poco, pues por lo que no, de pronto no están claros los intervalos o de pronto no están claras las escalas, ¿sí? O de pronto el tema del punto clímax, las cadencias, ¿sí? Entonces fíjense que es un recurso valioso y que vale la pena pues investigar y profundizar. Bien, entonces yo voy a dejar ahí en el material complementario ya el tema de la tercera especie. Este texto pues sí es un poquitico más tal vez difícil de leerlo a las dos anteriores que busqué como unos textos que fueran más, sí, digamos, un poco más hacia nuestro dialecto. Sin embargo, este último sí no logré encontrar un contenido, digamos, un poquito más cercano, pero sé que, digamos, con lo que hemos visto lo van a comprender y pueden profundizar mucho más en esa tercera especie. ¿Listo? Que es, pues, una de las más interesantes y en la cual, pues, vamos a implementar el recurso pedagógico que explicaré en las siguientes sesiones. Bien, entonces no olvidar, bueno, no sé si hayan preguntas mientras busco la listado de asistencia, pero no Yo, olvidar, profe, sí, dale. profe, no me quedó muy claro sobre qué escala estábamos trabajando. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Sin embargo, para los que tienen, digamos, esas dudas así muy puntuales y para que las superen, utilicen la página de teoría.com. No sé si la vez pasada hablé de ello, pero bueno, ya ahorita busco el link. Pero básicamente, ¿cómo podemos? Sabemos que el concepto de escala, ¿cierto? Voy a hacerlo acá en este último compás. Esto no es, ya no es contrapunto, sino voy a explicar la escala. En ese último compás tenemos la, ¿cierto? Y sabemos que el concepto de una escala es que empieza en una nota y termina en la nota, en la misma nota, pero obviamente una octava arriba, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la escala, aunque nos tocaría hacerla en corcheas para que nos quepa. Listo, entonces la, si, do, re. Listo, espera, te quito esa nota para que
allá con función. Listo. Entonces, aquí tenemos la escala. Fíjate que tiene las notas de la escala de la menor, ¿cierto? La, si, do, re, mi, fa, sol. Y obviamente la sería la siguiente nota, ¿cierto? En la clase pasada habíamos visto que esta escala viene de la escala de do mayor, ¿cierto? Si nosotros ponemos el do mayor, por ejemplo, pongamos la nota do, ¿cierto? El la es el sexto grado, fíjense, do y la es el sexto grado. ¿Qué quiere decir? Que las mismas alteraciones que tiene la, ¿cierto? Que tiene la, es las mismas que tiene do y por lo tanto, do mayor, y por lo tanto en la armadura no tenemos por eso nada. Sin embargo, cuando dejamos esta escala así, que es como si fuera una escala, no sé cómo llamarlo, como si fuera una escala, pensémoslo como una escala desnuda, ¿cierto? Que no, que para tratarlo de implementar estas notas, pues vamos a tener que, o que queramos utilizar esta escala como si fuera conclusiva, no va a ser, digamos, lo mejor. Y lo mejor es utilizar el séptimo grado alterado, míralo, ¿cierto? Y también el sexto grado. Esas dos notas en todas las escalas menores me va a permitir eh, que la escala suene más conclusiva, ¿cierto? Y que se entienda, digamos, todo el tema de que hay una tensión y que resuelve a un estado de relajación, como podemos ver aquí en el ejercicio que hicimos anteriormente, donde inicia, hay tensiones, ¿cierto? Pero finalmente hay un clímax y finalmente resuelve. Entonces, bueno, digamos que esta es una explicación rápida de la escala menor, pero entonces lo que te recomiendo es ahí en Google escribe teoría.com, ya varias veces he dejado por ahí el link, yo creo que ustedes ya lo tienen por ahí, teoría.com, y ahí se pueden, digamos, profundizar mucho más en el tema de las escalas. Y además con el ejercicio que tenemos de tarea, de evidencia, ahí hay que implementar esas escalas en los ejercicios que están en el ejercicio que está en tonalidad menor. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, entonces, listo, ya tengo aquí la asistencia. Bien, Elena Ortegón, ¿no? Solange Rey Gama, Daniel José Durán Orozco, Ángela Joana Beltrán, Faber Sebastián González, Presente. Faber, listo. Stephanie Medellín, no. Darío Sarmiento Leal, Sí, profe, aquí estoy. listo. Jair Payares, si está Jair, yo vi a Jair. Dígame, profe. Ok, no, es que estoy llamando a la asistencia. Aquí estoy, profe. Listo. Miguel Ángel Blandón, Alexander Alfonso, Nicolás Agray, Nidia Alejandra, Marjorie Durán. Vi a Marjorie en la primera sesión y la otra ya no. Danilo Méndez Ramos, Amy Andrea Otao, Oscar Yesid Pérez, Jaime Alberto Padilla, Presente, instructor. listo. Jonathan David García,
Listo. Carolina Lozada. Lady Paola Prada. Javier David Rueda. Javier David Rueda. Listo. No. Cristian Esteban Guzmán. Presente, profe. Juan Camilo Hoyos. Presente, profe. Yaira Vanessa Benítez. Y Jamie Catherine Contreras. Presente, profe. Listo. ¿Alguien que se presente que no haya llamado? Llame a todos. Listo. Bueno, entonces, bueno, estar pendiente pues del material complementario, como les digo, pues leerlo cuidadosamente. Ahí hay, digamos, otros elementos que no hemos visto de esta especie, pero que vamos a seguir desarrollando en las próximas sesiones, ¿listo? Y ya pues la otra semanita pues ya estaríamos revisando también los trabajos de primera y segunda especie, que ahí ya vamos a ir dimensionando de cómo estamos comprendiendo este tema, ¿listo? Listo, bueno, entonces si no hay ninguna pregunta más, dejaríamos la sesión del día de hoy hasta aquí y nos veríamos entonces la próxima sesión. Cualquier duda, entonces no duden en buscarme por el chat Desayuna. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia y nos vemos la próxima sesión. Alex, muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.